Curso de predicación. Mi nombre es Eduardo Torres Martínez y traigo este curso de predicación para todos aquellos que quieran aprender a hacerlo a través de estos videos que comienzo a publicar ahora. Vivo en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, y soy profesor del Instituto Bíblico Bautista Hispano de Alabama. Mis correos electrónicos los tienen allí, ustedes en pantalla, y también dos sitios o dos websites, dos sitios web, donde los voy a enviar de vez en cuando, sobre todo a buscar en Mantequilla y Miel, algunas publicaciones que son importantes para el desarrollo de cualquier sermón que querramos hacer. También quiero decirles que este video está en lapalabradeVerdad.net y asimismo en lapalabradeVerdad.net tienen todos los recursos que a lo largo de este video se irán solicitando. Voy a hablar un poco de lo que es el sílabus del curso. La descripción de este curso es que comprende el estudio de la predicación de sermones conforme a la ciencia de la homilética. Comprende el estudio de la predicación conforme a la ciencia de la homilética. Este taller desarrolla 5 áreas donde el participante debe ser capaz de conocer los fundamentos generales de la predicación y dominar el arte de la oratoria en primer lugar. Conocer los fundamentos generales de la predicación y dominar el arte de la oratoria. Saber usar las diferentes herramientas de la homilética en segundo lugar. Diseñar sermones textuales, temáticos y expositivos en tercer lugar. Y en cuarto lugar, elaborar un proyecto visual de predicación. El texto para este curso, de donde sale toda la información y ustedes deben tenerlo para poder leer la información. Ahí hay tareas, ahí hay todo tipo de herramientas que necesiten, recursos. Es la preparación y predicación del sermón, el autor del sermón bíblico. El autor es Jerry Stanley Key. Este es un material de Mundo Hispano, pero se encuentra en diferentes librerías donde ustedes pueden adquirirlo. También se requiere una versión de la Biblia, cualquier versión, Reina Valera o versión internacional u otra versión, siempre y cuando estas versiones sean versiones, no paráfrasis ni comentarios que se producen muchas veces con ideas de las denominaciones o corrientes que lo están imprimiendo o lo están publicando. Santa Biblia, Holy Bible es en inglés. Busquen, ustedes tienen versiones, varias versiones, pueden usarlas. Cualquier cosa, pues, me pueden escribir a mi correo electrónico preguntándome si esa versión que tienen es una versión confiable. Otros textos que recomiendo, no son obligatorios, pero se consiguen en la red y lo pueden buscar en la red. Es el glosario Holman de términos bíblicos. Ahí lo consiguen en la red, en la Iglesia Reformada. Por lo general, estos glosarios a veces se pueden bajar en PDF. A veces hay que pagar una suscripción para eso. Y en segundo lugar, estos glosarios también pueden ser solamente puestos en la red para que usted lo lea. Solamente lo pueda leer, sacar información de él, etc. Pero no pueden bajarlo. Otros
que recomiendo son de Editorial Mundo Hispano, Comentario Bíblico Mundo Hispano. Comentario Bíblico Mundo Hispano. Es de Editorial Mundo Hispano. Y les recomiendo este material porque es muy amplio. Tiene muchos recursos, bosquejos de mensajes por cada libro. Tiene todos los libros, todos los libros desde Génesis hasta Apocalipsis. Tiene diferentes presentaciones, bien en el color marrón como lo ven ahí con beige o en el color azul. Eh, a veces viene con otro tipo de carátula, pero es el mismo comentario y lo venden también en muchas de las librerías online, inclusive Amazon.com. A continuación vamos a comenzar nuestro curso. Okay, vamos a desarrollar nuestro curso. Esta va a ser la primera parte. Eh, Ahí están las lecturas, el libro de texto. Lo que vamos a ver ahora proviene de la lectura de la página 25 a la página 62. Ok, ustedes pueden leer, aunque aquí no se va a colocar toda la lectura, evidentemente, pero ustedes pueden leer del texto esta, esta parte. Ok. Eh, el arte de la preparación y la predicación, pues el arte de la preparación y la predicación. Antes de dar las definiciones que debo dar, ¿verdad? Quiero decir que un sermón es un vehículo que usa el Espíritu Santo para producir vidas cambiadas según la voluntad de Dios. Esta es la idea, que todo predicador debe tener en mente y en su corazón para preparar su sermón y para predicarlo correctamente. Fíjense que esto es del Espíritu Santo, realmente esto viene por el Espíritu Santo y nadie podría ambicionar algo más emocionante y más importante que predicar la palabra. Los propios ángeles les gustaría poder hacerlo y no lo pueden hacer. Así que ese don que Dios le ha dado a usted, eh, mi querido oyente o mi querido discípulo en este instante, cursante de este curso, valga la redundancia, usted tiene el don de predicación para poder hacer que los mensajes puedan llegar. Lo que vamos a hacer ahora en este curso es simplemente tener herramientas, pero es necesario tener el don. No obstante, cualquier persona puede estudiarlo, aunque cuando vaya a hacerlo se le hace bastante difícil por no poseer el don. Pero si usted tiene el don, está en su corazón, sabe, usted ya predica, pero necesita hacerlo mucho mejor, entonces esto es con usted. Nadie podría ambicionar algo más emocionante y más importante que predicar la palabra. A los propios ángeles le gustaría hacerlo. A los propios ángeles le gustaría hacerlo. Vamos a pasar entonces a las definiciones. Vamos a pasar a las definiciones. Deben prestar mucha atención. Antes de hablar de definiciones y hacer un comentario en relación a el, el, el slide anterior, cuando comenzamos, ¿verdad? Yo quería decir que en relación a esta frase, nadie podría ambicionar algo más emocionante, etcétera. Hay pasajes bíblicos, hay dos pasajes bíblicos que nos pueden ayudar a comprender un poco esto, ¿ok? Por ejemplo, el profeta Isaías dijo, en relación a esto, en relación a esta frase, nadie podría ambicionar algo más emocionante. El profeta Isaías dijo cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas de bien,
del que anuncia la salvación. Isaías 52, versículo 17. Y la otra nota que quiero hacer aquí, el apóstol Pablo aplica este texto, aplica este texto a los que predican la palabra. Dice, ¿y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito. Y vuelve a tomar el texto aquí, toma el texto, cita el texto de Isaías 52:7. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las buenas nuevas. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Dos pasajes importantes, uno en el Antiguo Testamento, Isaías 52:7, el otro en el Nuevo Testamento, Romanos 10, 15, 14, 15. Así que vemos lo importante que era también para nuestros profetas y nuestros apóstoles. Todos son escritores sagrados en la palabra de Dios. Cuál importante era para ellos hacer notar esto que es importante y emocionante, predicar la palabra de Dios, y quien lo puede hacer y tiene recursos y herramientas precisas para ello, va a ser sobresaliente en esta responsabilidad. Las definiciones, vamos a definir primero qué es predicación. La predicación es la comunicación de la palabra de Dios por medio de una persona a sus semejantes. Es la comunicación de la palabra de Dios. Estamos hablando de la palabra de Dios, nos vamos a centrar en esto. No otro tipo de predicación. Estamos hablando de la predicación de la Biblia, de la palabra de Dios. La predicación es la comunicación, pues, de la palabra de Dios por medio de una persona a sus semejantes. Esto es la predicación para nosotros. ¿Ok? La homilética, la homilética que va de mano con la predicación, no pueden estar separadas. La homilética es el arte y ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Se estudia cómo organizar el material, preparar el bosquejo y predicar efectivamente. Presenta a través del estudio de sermones ejemplares un modelo útil para los que empiezan a lanzarse al difícil arte de la predicación, mostrando cómo decir las cosas de un modo claro y concreto, en pocas palabras, de un modo preciso. Okay, aquí tienen pues estas dos definiciones que vamos a utilizar durante nuestro curso, todo el curso, ok, todo el curso. Eh, en el proceso de la comunicación existe una fuente que emite y un receptor hacia el cual se destina, ¿ok? Hay una fuente que emite el mensaje, y luego hay un receptor que recibe este mensaje, este mensaje. Para una buena comunicación, para una buena comunicación se requiere un proceso especial, un proceso especial. Es necesario saber lo que se quiere decir, a quiénes se quiere decir, cómo decirlo, cuándo y dónde. ¿Ok? Repito, para una buena comunicación es necesario saber lo que se quiere decir, a quiénes se quiere decir, cómo, cuándo y dónde decirlo. ¿Ok? Cómo, cuándo y dónde decirlo. Para que la comunicación funcione, como es debido, es necesario que haya una especie de doble vía, ¿ok? Para que se pueda hacer esta doble vía, para que se pueda llegar a esta doble vía, y vamos a saber que la doble vía es muy importante, porque el que predica tiene que saber que se le está escuchando y que se le está entendiendo. La fuente es el predicador,
¿verdad? En esta comunicación de doble vía, la fuente es el predicador, ¿ok? Luego tenemos el mensaje del predicador, que llega a un grupo de personas que están escuchando, bien sea en forma presencial en un lugar o bien sea por internet o bien sea por un video o bien sea por un CD, un DVD, lo que usted quiera usar para eh, producir, producir. Pero realmente, este receptor necesita informarle, necesita informarle a la fuente si está recibiendo bien el mensaje. El receptor, la fuente, envía el mensaje, lo recibe el mensaje el grupo es el receptor y evidentemente el receptor necesita una respuesta. Necesita una respuesta. Eh, Cuando estamos hablando de esta respuesta, es algo importante para quien es la fuente, ¿ok? Pero si él no está viendo al público, porque es un mensaje que grabó, como en el caso mío en este instante, ¿verdad? Yo estoy grabando este curso y no sé exactamente cómo les está llegando. Necesito la respuesta de ustedes. Por eso al principio les di mis correos electrónicos para que ustedes puedan comunicarse conmigo y yo saber exactamente. También lo pueden hacer a través de la página web en los comentarios o en YouTube en los comentarios. Entonces la fuente sabe exactamente cómo se está recibiendo. No solo si lo están recibiendo, sino cómo se está recibiendo este mensaje. ¿Ok? A esto es a lo que llamamos doble vía. A todo esto es lo que llamamos doble vía. Doble vía. Si volvemos atrás y lo vemos de nuevo, ¿verdad? Encontramos que la doble vía proviene o es el resultado de una fuente de información que transmite esta información o este mensaje a un grupo de personas que son los receptores y asimismo estos receptores o este receptor va a enviar una respuesta a la fuente y la fuente debe entender esta respuesta. Es muy importante para ver cuán efectivo es mi mensaje, cuán efectivo es el mensaje, cuán efectiva es la predicación que estás haciendo. ¿Ok? Hay casos en que uno podría preguntarle, como me sucedió hace muchos años atrás, sobre un mensaje que quería saber exactamente cómo había sido predicado. Yo había salido de vacaciones en la iglesia donde estaba pastoreando ya en Venezuela y cuando regresé, una de las personas que estuvieron allí a cargo de algunas cosas importantes durante el periodo de vacaciones, que fueron 2 semanas y hubo 2 domingos en los que yo no prediqué, sino que predicó un diácono de la iglesia. Entonces, en este caso le pregunté yo al joven que había estado presente en las predicaciones, que cómo había estado todo, de qué se trataba la primera predicación, de qué se trataba la segunda predicación. Yo sabía todo porque antes de irme ya el diácono había compartido conmigo lo que iba a predicar. Y eso fue muy interesante para mí, saber exactamente porque estábamos hablando de algo en una serie de mensajes. Yo conociendo el resultado de esto, no teníamos internet en ese momento, una página web donde pudiéramos subir los videos o el MP3 de la información del mensaje. Tenía simplemente yo a las personas
y en este caso a esta persona. Pues bueno, miren, eh, no supo decirme, no supo decirme. Él lo único que me dijo cuando yo le preguntaba es que hubo muchos aleluyas, que estuvo todo muy bien, mucha gente dijo amén, que los mensajes estuvieron poderosos, pero no podía decirme de qué se trataba. ¿Qué falló allí? Yo no lo sé. Yo no lo sé porque no llegué al punto, pero, pero algo falló. O por parte del predicador o por parte del receptor. Y sí me inclino más a que fue por parte del receptor, de no prestar la atención debida al mensaje. Esto puede pasar. Esto puede pasar cuando una persona está simplemente fijando su atención en otras cosas que no es el mensaje en sí. Evidentemente no va a tener un resultado. No va a poder recordar nada o absolutamente nada o muy poco. Entonces, esta doble vía es importante. Esta doble vía es importante, ¿ok? Para que esta comunicación pueda funcionar. Y para que funcione como es debido, realmente, queridos alumnos, eh, se necesita un mensaje que sea, que tenga vigencia y que esté actualizado. Que tenga vigencia y que esté actualizado, que sea de actualidad. La buena comunicación demanda este tipo de mensajes, demanda esta eficiencia. Esto es eficiencia. Es vigencia, actualidad, renovación, como le quieran decir, validez, poder, ¿ok? Para que las personas puedan comprender. Porque, mire, podemos usar un mensaje como se dice en nuestro argot recalentado, pues un mensaje que prediqué en tiempo pasado, pero me piden que predique en este instante, como me ha sucedido en varias oportunidades y como le ha sucedido a muchos predicadores en varias oportunidades, predicadores que llegan de visita a una iglesia sin anunciarse. Y después cuando ven que está esa figura allí, el pastor le invita a que pase y tome el púlpito para predicar. Eh, Deben cargar un mensaje bajo la manga. Y seguramente así es. Porque a mí me gustaba cuando iba de visita o cuando me iba de vacaciones y tenía que visitar una iglesia en algún otro lugar donde estaba, llevar unos mensajes en la Biblia, allí metiditos en la Biblia, para cualquier emergencia o eventualidad que sucedió realmente. Pero aquel mensaje no se podía predicar realmente como estaba allí, como yo lo tenía escrito, como yo lo había concebido hace años atrás. Ahora la situación es otra y yo tenía que hacer vigente ese mensaje. Tenía que hacer ese mensaje, un mensaje actualizado. Entonces, para que el mensaje tuviera poder y llegara con vigencia y actualidad, yo tenía que estar ducho en las cosas que estaban pasando. La lectura de libros, la lectura de el New, la prensa, el periódico, como se le diga en diferentes lugares. Ahora pues casi periódicos a veces no se ven, casi todo el mundo lee la prensa por internet. Pero es importante hacerlo sea como sea, aún viendo los programas noticiosos en la televisión o escuchándolos por la radio. Eso hace que mi mente vaya actualizándose en muchas cosas, ¿verdad? Voy leyendo, voy adquiriendo conocimientos, actualizando, y eso hace que lo que yo vaya a comunicar, que ya lo hice en tiempo pasado, lo pueda llevar ahora a cabo. Esto le pasa a muchos conferencistas cuando tienen conferencias que han dictado durante toda su vida. Muchas veces estas conferencias son las mismas, solo que cada vez se actualizan y se ponen al día. Y ya cuando usted ve la actualización de este año, ya no se parece mucho a la actualización de hace 10 años cuando se escribió. Así que, para que una buena comunicación, ¿verdad?
tenga este efecto, evidentemente tiene que ser vigente y tiene que actualizarse. No solamente ya estamos viendo el público que al que se destina, ya no solamente es necesario que sepamos el cómo, el cuándo, el dónde lo estoy diciendo en ese momento, sino que requiere todo esto, renovación, validez, actualidad. Pero además, esta comunicación debe tener flexibilidad, debe ser flexible entre el emisor y el receptor. Si no hay flexibilidad, si esa está muy dura, ¿ok? No va a llegar a todos por igual. La flexibilidad hace que el mensaje llegue a todos por igual, aunque sean de diferentes culturas, aunque sean de diferentes edades, las personas que se encuentran allí. A eso llamo yo la flexibilidad. La flexibilidad. Ser blanda y a la vez ser resistente. Ser blanda y a la vez ser resistente. ¿Ok? Esto es importante. Cuando es muy rígida, cuando es muy dura, ¿verdad? Cuando es muy sólida, no penetra en todo el pensamiento. Probablemente si lo hago con la rigidez de mi conocimiento, entonces tendrían que estar personas como yo para poderlo recibir y entenderlo mejor. Y el resto probablemente no lo comprendería. Así que debo predicar para todos. Debo predicar para todos. Más adelante esto lo vamos a detallar en algunos pasos de este curso. Así que debe ser flexible, debe ser flexible, ¿ok? Debe ser flexible la aplicación. Pero esta flexibilidad y esto eh, nos va a llegar, por medio de esa misma respuesta que vamos a tener del receptor. ¿Ok? Nosotros vamos a saber si estamos haciéndolo flexible o no cuando la respuesta llegue a mí. Estas respuestas se percibe mediante lo que decida el receptor en un momento dado, ¿verdad? Después de una excelente conclusión, claro está. Entonces, cuando usted concluye el mensaje, usted puede ver la respuesta de la gente. La respuesta de la gente. A pesar de que también a través o por medio o en el tiempo cuando estoy predicando, cuando estoy dando un discurso, cuando soy un speaker y estoy dando un discurso a un grupo, puedo ver en sus caras si están recibiéndolo o si no lo están recibiendo, si lo están entendiendo o si no lo están entendiendo. Entonces tengo que buscar cómo manejarlo. Cómo manejarlo. Se sabe que tengo mi sermón, mi conferencia escrita, ¿verdad? Pero cuando yo veo que hay algo, yo tengo que buscar la manera de cómo manejar lo que tengo escrito y hacer cambios sobre la marcha para ver cómo las personas están reaccionando. ¿Ok? A veces es necesario meter una ilustración que no tenía yo en el mensaje. No tenía esa ilustración, pero a veces es necesario pensar rápidamente en algo que pueda ilustrar lo que estoy diciendo para que ellos puedan comprenderlo mejor. De ello hablaremos cuando estemos en el tema de las ilustraciones. Así que tenemos todas estas cosas, pero si estas cosas no se dan, si no hay en la conclusión una recepción, si no vemos que las personas están recibiendo realmente como es debido, eh, y si no estamos alcanzando la atención de este receptor, ¿verdad? Que se puede ver por su deseo de aprender, por su deseo de entender aquellos principios o aquello que le estamos enseñando, entonces quiere decir que durante la predicación hubo ruido. Hubo ruido. ¿Qué son los ruidos? ¿Qué son los ruidos realmente? ¿A qué me refiero
cuando estamos hablando de ruidos, ¿ok? De ruidos, lo vuelvo a poner allí, ruidos antes de pasar a la lámina siguiente. Los ruidos hay que evitarlos, vamos a empezar por allí, ¿ok? Hay que evitar ruidos. Cuando yo me quedo aquí en mi oficina para poder grabar estos mensajes, tengo que colocar en la puerta, en el lado contrario de la puerta, o sea, en la parte de afuera, un cartel que dice que estoy grabando, que por favor hagan silencio. Las personas que están en mi casa, ¿verdad? Pues, ven eso cuando pasan frente y saben que no pueden tocar, no pueden abrir, no pueden hablar cerca de la puerta, porque no tengo un estudio especial, como esos estudios que están hechos como para evitar que los ruidos externos entren. De repente se puede escuchar un ruido de la calle, igual, a pesar de que tengo las ventanas cerradas. Hay que evitar los ruidos en la transmisión el mensaje. Durante del mensaje hay que evitar todo tipo de ruido durante el mensaje. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando hay estos ruidos? ¿Qué pasa cuando no se evitan? No se alcanza el interés del receptor y cuando estamos viendo el resultado, cuando estamos escuchando las opiniones o viendo el resultado en la conclusión, vemos que estuvo bloqueado, que el escucha no tuvo interés en lo que estaba escuchando. El público, en su mayoría o una parte de él, no tenía ningún tipo de interés. ¿Ok? Eh, También cuando hay ruidos, es que el predicador utiliza muchos términos teológicos que se le llama, y el autor del libro Kidd los llama, como muchos de nosotros siempre lo ha llamado, lenguaje de Sion. Lenguaje de Sion. Vienen a predicarse lenguajes a una altura académica muy elevada para el público que tenemos. Uno puede estar predicando en una iglesia, y fue mi experiencia en una de las iglesias que prediqué, donde la mayoría, la gran mayoría, casi todos los miembros eran profesionales. Eran profesionales. Mientras yo fui el pastor, el copastor, que hoy en día es el pastor de la iglesia, tenía el cargo de rector de la universidad en aquella localidad. En fin, o sea, teníamos una calidad vamos a decir, de oyentes en un sentido profesionales universitarios. Profesionales universitarios, porque hay todo tipo de profesionales y estos eran en su mayoría universitarios, si no eran estudiantes de la universidad o estudiantes del high school o el bachillerato. Cuando comenzamos a trabajar con misiones indígenas, habían en aquella ciudad mucho pueblo indígena radicado en la ciudad, ¿ok? Gente que había venido de los lugares donde estaban los asentamientos indígenas hacia la ciudad y se habían establecido allí. Debo decirle que el 30-40% de muchos de estos eran estudiantes universitarios o algunos ya eran profesionales, pero el resto no. Y quizás cuando le digo 30 o 40 estoy exagerando un poco. El resto no era así, a pesar de que a algunos les gustaba la lectura, les gustaba actualizarse, habían quienes ni siquiera entendían muy bien el español. Y otros a su lado, al oído, le traducían, ¿verdad?, en su idioma. Esto era interesante porque veíamos el interés de estas personas cuando escuchaban los mensajes para ellos y como para todos los demás era interesante. Entonces teníamos que hablar en un lenguaje que realmente llegara a todos. En esto consiste la flexibilidad. Cuando se utilizan términos teológicos muy serios, muy académicos, o se usan idiomas bíblicos, ¿verdad? Hay muchas personas que aun cuando sean profesionales no van a entenderlo.
Así que tenemos que bajar a un punto donde todos puedan comprendernos, donde todos puedan comprendernos. Así se evita este tipo de ruido. ¿Qué otro tipo de ruido? Algunos predicadores hablan muy rápido o algunos predicadores hablan muy lento. Hay casos en que los predicadores hablan rápido, sobre todo cuando el predicador es norteamericano, tiene lenguaje inglés sureño, ¿verdad? Estilo sureño. Habla muy rápido, pero la mayoría les entiende porque están acostumbrados a lo mismo. Los que hablan rápido entienden también rápido. O tal vez hablan muy lento y se detienen mucho. Hay personas que se detienen mucho. Es como si estuvieran pensando lo que van a decir en el próximo paso. Así que ni hablar muy rápido ni hablar muy lento es conveniente, porque esto produce también ruidos, produce ruidos. También el volumen de la voz debe ser un volumen estable entre alto y bajo, allí un volumen medio, no muy alto ni muy bajo. El volumen alto o el volumen bajo no nos ayuda, aunque no parezca, produce, produce ruido, hablar muy rápido o hablar muy lento. Hablar con mucho volumen, pues, o con un volumen muy bajo. Otra de las cosas es cuando tengo ideas desorganizadas. A veces me pasa a mí. A veces me detengo en un slide de esto y eso que tengo, todo lo que estoy diciendo, yo estoy leyendo, lo tengo escrito. Claro, evidentemente, los puntos, no en los comentarios que hago alrededor. Pero es importante porque uno entonces es como hablar a cantinfladas, ¿ok? Mis ideas están desorganizadas y no puedo proyectar mis ideas como es debido. Otra de las cosas son los tonos de voz, mis expresiones, ¿ok? Poner aspectos de mi personalidad, de mi cultura, de mi país, que otras culturas no lo van a comprender. Expresiones que se entienden en un lugar pero que no se entienden en otra. El carácter mismo, mi carácter no debe estar... la gente no está obligada a entenderme en mi carácter. Así que debo predicar y debo quitar en la predicación, en el mensaje, en el discurso, ¿se dan cuenta? En el discurso debo quitar todo tipo de mis rasgos de personalidad y carácter. ¿Ok? Debo bajarme a el público en general. Esto no se logra de la noche a la mañana. Usted lo va haciendo poco a poco. En la medida en que va predicando, en que va enseñando, en que va dando conferencias, usted va a ir cambiando en esa manera de procesar la información. No es que usted va a cambiar su personalidad o su carácter, siempre lo va a tener, pero es que a muchas personas no les llega el mensaje porque su carácter, su tono de voz, sus expresiones, su personalidad producen ruidos y ellos no pueden escuchar bien, no pueden entender bien lo que usted está tratando de decir. Algo parecido a todo esto de las ideas desorganizadas, etcétera, es la incoherencia entre lo predicado y mi vida pública. ¿Ok? No es que yo vaya simplemente constantemente a decir como yo hago. Esos yoísmos no son, no son verdaderamente simpáticos. El yoísmo, el egocentrismo tiene que salir del predicador. Los profesores, los maestros, los predicadores, los conferencistas no deben ser egocéntricos. Sus mensajes no deben ser egocéntricos.
Sus ilustraciones no deben ser egocéntricas. Cuando hablemos de las ilustraciones vamos a hablar de esto. Pero salga de ese ego personal, salga de eso tan personal que es el ego y busque proyectarse hacia la personalidad de los demás. Y mucho más cuando usted sabe qué público en su mayoría tiene allí. Porque cuando uno salía y se iba a los asentamientos indígenas, sabía que todos los que lo iban a escuchar eran indígenas. Así que tenía que hablar a ellos según su cultura, según sus conocimientos, según la personalidad de ellos. Mire, era como transformarse. Pero evidentemente esto era algo aprendido de parte de el predicador. El predicador debe ir aprendiendo de acuerdo a el público o a las personas a las cuales predica, le predican. Es importante, es importante comprender y quiero decírselos así, quizás sí me vaya a extender un poco en esto, pero es importante comprender que la predicación de Dios tiene un poder y un alcance cuando sale de la boca del predicador. Puede tener mucho alcance y mucho poder o puede tener poco o nada de alcance y poder cuando ya han sido pronunciadas. Y hay que tener cuidado al respecto. La predicación tiene poder y alcance cuando ya ha salido de su boca. ¿Qué alcance y poder? Vamos a ver qué pasa aquí. Quiero enumerar algunas cosas. ¿Ok? En las palabras, después de haberlas dicho, tienen el poder de incentivar o tienen el poder de desmotivar. ¿Ok? No voy a detenerme mucho en esto para no hacer tan largo este video y muy pesado. Eh, debe, las palabras deben levantar, no derrumbar. Pero pasa eso, puede ser que las palabras levanten el ánimo, un espíritu caído o derrumben mucho más a las personas que escuchan. Las palabras deben curar y no deben herir. ¿Ok? Deben servir para curar y no para herir. ¿Salen las palabras para consolar o para entristecer? ¿Salen las palabras de la boca de un predicador para fortalecer o para debilitar? ¿Para bendecir o para maldecir? ¿Para dar respuesta o para descorazonar? Quitar, quitar la esperanza. ¿Dan esperanza? ¿Dan una respuesta o descorazonan? El Señor usa nuestras palabras para transformar vidas, transformar vidas. Isaías 55:11 lo dice especialmente. ¿Ok? Isaías 55:11 lo dice. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Isaías 55:11. 55:11. En el cristianismo la predicación es muy importante en los cultos de adoración. Por lo general, esto difiere históricamente de las demás grandes religiones del mundo, que dan énfasis principalmente a los ritos y ceremonias. En realidad, el mundo no necesita de sacerdotes, necesita de heraldos y fieles predicadores. Por eso es importante el hecho de que el cristianismo, a lo largo de su historia, y especialmente entre los grupos evangélicos, se ha caracterizado por la práctica de la predicación de la palabra. Vamos a ver un poco de esta historia.
en los tiempos, perdón, en los tiempos del Evangelio. Ok, vamos a ver cómo comenzó en los tiempos del Evangelio la predicación. La predicación del Evangelio empezó con Juan el Bautista. El evangelista Marcos dice que Juan el Bautista fue el precursor del Mesías profetizado en Isaías y que es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos 1:1. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y sigue diciendo, así Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Para el perdón del pecado. Más tarde, Cristo dice que la predicación sería de gran importancia en su ministerio porque fue con este propósito que Él viniera. Vamos a otra parte, a los pueblos, dijo el Señor, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y fue predicado en las sinagogas de ellos en toda Galilea. Marcos 1, 38 y 39. Marcos 1, 4, 11, 4 también lo vamos a ver luego. No existía en los días de Jesús mucha distinción entre la predicación y la enseñanza. Podemos ver que en Lucas 4:15 leemos que él enseñaba, Jesús enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos, inclusive por ellos, por los judíos. Enseguida hay referencias, eh, al hecho de que él había venido para anunciar y proclamar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor. Al principio de su historia, el cristianismo se caracterizó por una fervorosa predicación. Los apóstoles como Simón Pedro, Juan, Pablo, fueron sin lugar a dudas predicadores, así como también lo fue Esteban. La predicación fue encarada con mucha seriedad, como lo podemos verificar en Hechos capítulo 6, versículo 4, que dice, y nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles querían dar a lo largo de sí su esfuerzo por el ministerio espiritual. El ministerio era su prioridad. Pedro dice a Cornelio en un momento, le dice a Cornelio que el Señor Jesucristo nos ha mandado a predicar al pueblo y a testificar que Él es el que Dios ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Hechos 10, 42. A Tito, Pablo declaró que Dios a su debido tiempo manifestó su palabra en la predicación que se me ha confiado por mandato de Dios nuestro Salvador. Tito 1:3. Si la predicación ha tenido una estrecha correspondencia a través de los siglos, desde el tiempo del libro de los Hechos, cuando se plantan las primeras iglesias, hoy en la era moderna, bueno, hasta podemos decir a través de los siglos, porque siglos atrás, pues, años atrás, con los movimientos de avivamiento que hubo en la historia, los grandes movimientos que hicieron renacer
el avivamiento del cristianismo, avivamiento que a la cabeza estuvo la reforma protestante como movimiento que allí donde renace la predicación y muy especialmente la predicación expositiva. La, la predicación volvió a ser la tarea principal para los reformadores. Los sermones fueron predicados en el lenguaje del pueblo, en el lenguaje del pueblo. Y, y en ese lenguaje el pueblo entendía, estaba allí, estaba actualizado, era vigente en ese momento. Cosa que no ocurría ni ocurre en la misa. Y la Biblia, sin mezcla de tradición, fue considerada en aquel tiempo la autoridad suprema. Tenemos hombres como Martín Lutero, en ese tiempo Juan Calvino, Juan Knox y otros líderes de la Reforma, que fueron grandes predicadores. Y ellos no dejaron, ellos nos dejaron, perdón, nos legaron una herencia preciosa en cuanto a esto. La predicación ha tenido estrecha correspondencia a través de los siglos, repito, con los movimientos de ayudamiento que han habido. Desde aquellos tiempos de Martín Lutero, Calvino y Knox, hasta los tiempos nuestros con Juan Wesley, Jerry Whitfield en Inglaterra, en América del Norte, respectivamente, John Wesley en Inglaterra, George Whitefield en América del Norte, respectivamente, cada uno de ellos dos. Los estadounidenses Charles Finney, D.L. Moody, Billy Graham, y otros de varios países, de varios continentes, del continente latinoamericano, suramericano, demuestran cómo Dios ha usado poderosamente sus heraldos en la predicación de la palabra de Dios. Solamente cuando el siervo del Señor es llamado por ese Dios maravilloso que nos formó, que nos hizo para ser sus representantes, sus heraldos, sus embajadores en el ministerio de la palabra. Este siervo del Señor descubre la gran importancia y el valor de la predicación. Solo cuando la convierte realmente en la prioridad de su ministerio. Si no es así, no lo podrá hacer. Solo entonces, solo allí, en ese momento, cuando él se convenza y se convierta a predicar como prioridad en su ministerio, dedicará él lo mejor de sí mismo para ser un mensajero o el mensajero de Dios para el pueblo para el cual Dios lo ha puesto. Pero si lo hace, estará siguiendo el ejemplo de los profetas del Antiguo Testamento, el modelo propio del Señor Jesucristo y el ejemplo de los apóstoles y los grandes predicadores de la palabra a través de los siglos. Esa es la gran realidad. La gran realidad. Vamos a pasar al siguiente punto. Recuerden que preguntas a través de los correos electrónicos que les presenté al principio, edutomar@lapalabradeVerdad.com.net. El correo electrónico está en lapalabradeVerdad.net. Aunque ustedes pueden accesar con .com también la página, pero el correo electrónico está con .net. EdutomarlapalabradeVerdad.net. Más adelante se los
vuelvo a fijar en pantalla para que tengan la posibilidad. Sin embargo, está allí en las páginas web. Y también a través de profesor, prof, eduardo.torres@gmail.com. Hermanos, consiervos que están escuchando, participantes de este curso, predicar el mensaje de la cruz, entre paréntesis, la salvación por medio de la muerte de Cristo, este es el mensaje de la cruz, no es un acto de locura a lo que los predicadores hacemos, a lo que los predicadores que lo hacemos estamos demente. No, no es un acto de locura. Pablo estaba afirmando que le pareció bien a Dios salvar a todo el curso de predicación. Mi nombre es Eduardo Torres Martínez y traigo este curso de predicación para todos aquellos que quieran aprender a hacerlo a través de estos videos que comienzo a publicar ahora. Vivo en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, y soy profesor del Instituto Bíblico Bautista Hispano de Alabama. Mis correos electrónicos los tienen allí, ustedes en pantalla, y también dos sitios o dos websites, dos sitios web, donde los voy a enviar de vez en cuando, sobre todo a buscar en Mantequilla y Miel, algunas publicaciones que son importantes para el desarrollo de cualquier sermón que querramos hacer. También quiero decirles que este video está en lapalabraDeVerdad.net y asimismo en lapalabraDeVerdad.net tienen todos los recursos que a lo largo de este video se irán solicitando. Voy a hablar un poco de lo que es el sílabus del curso. La descripción de este curso es que comprende el estudio de la predicación de sermones conforme a la ciencia de la homilética. Comprende el estudio de la predicación conforme a la ciencia de la homilética. Este taller desarrolla 5 áreas donde el participante debe ser capaz de conocer los fundamentos generales de la predicación y dominar el arte de la oratoria en primer lugar. Conocer los fundamentos generales de la predicación y dominar el arte de la oratoria. Saber usar las diferentes herramientas de la homilética en segundo lugar. Diseñar sermones textuales, temáticos y expositivos en tercer lugar. Y en cuarto lugar, elaborar un proyecto visual de predicación. El texto para este curso, de donde sale toda la información y ustedes deben tenerlo para poder leer la información. Ahí hay tareas, ahí hay todo tipo de herramientas que necesiten, recursos. Es la preparación y predicación del sermón, el autor del sermón bíblico. El autor es Jerry Stanley Key. Este es un material de Mundo Hispano, pero se encuentra en diferentes librerías donde ustedes pueden adquirirlo. También se requiere una versión de la Biblia, cualquier versión, Reina Valera o versión internacional u otra versión, siempre y cuando estas versiones sean versiones, no paráfrasis ni comentarios que se producen muchas veces con ideas de las
de las denominaciones o corrientes que lo están imprimiendo o lo están publicando. Santa Biblia, Holy Bible es en inglés. Busquen, ustedes tienen versiones, varias versiones, pueden usarlas. Cualquier cosa, pues, me pueden escribir a mi correo electrónico preguntándome si esa versión que tienen es una versión confiable. Otros textos que recomiendo no son obligatorios, pero se consiguen en la red y lo pueden buscar en la red. Es el glosario Holman de términos bíblicos. Ahí lo consiguen en la red, en la Iglesia Reformada. Por lo general, estos glosarios a veces se pueden bajar en PDF. A veces hay que pagar una suscripción para eso. Y en segundo lugar, estos glosarios también pueden ser solamente puestos en la red para que usted lo lea. Solamente lo pueda leer, sacar información de él, etcétera. Pero no pueden bajarlo. Otros que recomiendo son de Editorial Mundo Hispano, Comentario Bíblico Mundo Hispano. Comentario Bíblico Mundo Hispano. Es de Editorial Mundo Hispano. Y les recomiendo este material porque es muy amplio. Tiene muchos recursos, bosquejos de mensajes por cada libro. Tiene todos los libros, todos los libros desde Génesis hasta Apocalipsis. Tiene diferentes presentaciones, bien en el color marrón como lo ven ahí con beige o en el color azul. Eh, a veces viene con otro tipo de carátula, pero es el mismo comentario y lo venden también en muchas de las librerías online, inclusive amazon.com. A continuación vamos a comenzar nuestro curso. Vamos a desarrollar nuestro curso. Esta va a ser la primera parte. La primera parte. Ahí están lecturas, las lecturas, el libro de texto. Lo que vamos a ver ahora proviene de la lectura de la página 25 a la página 62. Ustedes pueden leer, aunque aquí no se va a colocar toda la lectura, evidentemente, pero ustedes pueden leer del texto esta parte. Eh, el arte de la preparación y la predicación, pues el arte de la preparación y la predicación. Antes de dar las definiciones que debo dar, ¿verdad? Quiero decir que un sermón es un vehículo que usa el Espíritu Santo para producir vidas cambiadas según la voluntad de Dios. Esta es la idea, que todo predicador debe tener en mente y en su corazón para preparar su sermón y para predicarlo correctamente. Fíjense que esto es del Espíritu Santo, realmente esto viene por el Espíritu Santo y nadie podría ambicionar algo más emocionante y más importante que predicar la palabra. Los propios ángeles les gustaría poder hacerlo y no lo pueden hacer. Así que ese don que Dios le ha dado a usted, eh, mi querido oyente o mi querido discípulo en este instante, cursante de este curso, valga la redundancia, usted tiene el don de predicación para poder hacer que los mensajes puedan llegar. Lo que vamos a hacer ahora en este curso es simplemente tener herramientas, pero es necesario tener el don. No obstante, cualquier persona puede estudiarlo, aunque cuando vaya a hacerlo se le hace bastante difícil por no poseer el don. Pero si usted tiene el don, está en su corazón, sabe, usted ya predica, pero necesita hacerlo mucho mejor, entonces esto es con usted. Nadie podría ambicionar algo más emocionante y más importante que predicar la palabra. A los propios ángeles le gustaría hacerlo. A los propios ángeles le gustaría
hacerlo. Vamos a pasar entonces a las definiciones. Vamos a pasar a las definiciones. Deben prestar mucha atención. Antes de hablar de definiciones y hacer un comentario en relación a el, el, el slide anterior, cuando comenzamos, ¿verdad? Yo quería decir que en relación a esta frase, nadie podría ambicionar algo más emocionante, etcétera. Este, hay dos pasajes bíblicos, hay dos pasajes bíblicos que nos pueden ayudar a comprender un poco esto, ¿ok? Por ejemplo, el profeta Isaías dijo, en relación a esto, en relación a esta frase, nadie podría ambicionar algo más emocionante. El profeta Isaías dijo cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas de bien, del que anuncia la salvación. Isaías 52, versículo 17. Y la otra nota que quiero hacer aquí, el apóstol Pablo aplica este texto a los que predican la palabra. Dice, ¿y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito. Y vuelve a tomar el texto aquí, toma el texto, cita el texto de Isaías 52:7. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las buenas nuevas. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Dos pasajes importantes, uno en el Antiguo Testamento, Isaías 52:7, el otro en el Nuevo Testamento, Romanos 10, 15, 14, 15. Así que vemos lo importante que era también para nuestros profetas y nuestros apóstoles, todos son escritores sagrados. En la palabra de Dios, cuál importante era para ellos hacer notar esto que es importante y emocionante, predicar la palabra de Dios, y quien lo puede hacer y tiene recursos y herramientas precisas para ello, va a ser sobresaliente en esta responsabilidad. Las definiciones, vamos a definir primero qué es predicación. La predicación es la comunicación de la palabra de Dios por medio de una persona a sus semejantes. Es la comunicación de la palabra de Dios. Estamos hablando de la palabra de Dios y nos vamos a centrar en esto. No otro tipo de predicación. Estamos hablando de la predicación de la Biblia, de la palabra de Dios. La predicación es la comunicación, pues, de la palabra de Dios por medio de una persona a sus semejantes. Esto es la predicación para nosotros. ¿Ok? La homilética, la homilética que va de mano con la predicación, no pueden estar separadas. La homilética es el arte y ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Se estudia cómo organizar el material, preparar el bosquejo y predicar efectivamente. Presenta a través del estudio de sermones ejemplares un modelo útil para los que empiezan a lanzarse al difícil arte de la predicación, mostrando cómo decir las cosas de un modo claro y concreto, en pocas palabras, de un modo preciso. Okay, aquí tienen pues estas dos definiciones que vamos a utilizar durante nuestro curso, todo el curso. Ok, todo el curso. Eh, en el proceso de la comunicación existe una fuente que emite y un receptor hacia el cual se destina. ¿Ok? Hay una fuente que emite el mensaje y luego hay un receptor que recibe este mensaje.
este mensaje. Para una buena comunicación, para una buena comunicación se requiere un proceso especial, un proceso especial. Es necesario saber lo que se quiere decir, a quiénes se quiere decir, cómo decirlo, cuándo y dónde. ¿Ok? Repito, para una buena comunicación es necesario saber lo que se quiere decir, a quiénes se quiere decir, cómo, cuándo y dónde decirlo. ¿Ok? Cómo, cuándo y dónde decirlo. Para que la comunicación funcione como es debido, es necesario que haya una especie de doble vía, ¿ok? Para que se pueda hacer esta doble vía, para que se pueda llegar a esta doble vía, y vamos a saber que la doble vía es muy importante porque el que predica tiene que saber que se le está escuchando y que se le está entendiendo. La fuente es el predicador, ¿verdad? En esta comunicación de doble vía, la fuente es el predicador, ¿ok? Luego tenemos el mensaje del predicador, que llega a un grupo de personas que están escuchando, bien sea en forma presencial en un lugar o bien sea por internet o bien sea por un video, o bien sea por un CD, un DVD, lo que usted quiera usar para eh, producir, producir. Pero realmente, este receptor necesita informarle, necesita informarle a la fuente si está recibiendo bien el mensaje. El receptor, en la fuente, envía el mensaje, lo recibe el mensaje el grupo es el receptor y evidentemente el receptor necesita una respuesta. Necesita una respuesta. Eh, Cuando estamos hablando de esta respuesta, es algo importante para quien es la fuente, ¿ok? Pero si él no está viendo al público, porque es un mensaje que grabó, como en el caso mío en este instante, ¿verdad? Yo estoy grabando este curso y no sé exactamente cómo les está llegando. Necesito la respuesta de ustedes. Por eso al principio les di mis correos electrónicos para que ustedes puedan comunicarse conmigo y yo saber exactamente. También lo pueden hacer a través de la página web en los comentarios o en YouTube en los comentarios. Entonces la fuente sabe exactamente cómo se está recibiendo. No solo si lo están recibiendo, sino cómo se está recibiendo este mensaje. ¿Ok? A esto es a lo que llamamos doble vía. A todo esto es lo que llamamos doble vía. Doble vía. Si volvemos atrás y lo vemos de nuevo, ¿verdad? Encontramos que la doble vía proviene o es el resultado de una fuente de información que transmite esta información o este mensaje a un grupo de personas que son los receptores y asimismo estos receptores o este receptor va a enviar una respuesta a la fuente y la fuente debe entender esta respuesta. Es muy importante para ver cuán efectivo es mi mensaje, cuán efectivo es el mensaje, cuán efectiva es la predicación que estás haciendo. ¿Ok? Hay casos en que uno podría preguntarle, como me sucedió hace muchos años atrás, sobre un mensaje que quería saber exactamente
cómo había sido predicado. Yo había salido de vacaciones en la iglesia donde estaba pastoreando ya en Venezuela, y cuando regresé, una de las personas que estuvieron allí a cargo de algunas cosas importantes durante el periodo de vacaciones, que fueron 2 semanas, y hubo 2 domingos en los que yo no prediqué, sino que predicó un diácono de la iglesia. Entonces, en este caso le pregunté yo al joven que había estado presente en las predicaciones, que cómo había estado todo, de qué se trataba la primera predicación, de qué se trataba la segunda predicación. Yo sabía todo porque antes de irme ya el diácono había compartido conmigo lo que iba a predicar. Y eso fue muy interesante para mí, saber exactamente, porque estábamos hablando de algo en una serie de mensajes. Yo, conociendo el resultado de esto, no teníamos internet en ese momento, una página web donde pudiéramos subir los videos o el MP3 de la información del mensaje. Tenía simplemente yo a las personas, y en este caso a esta persona. Pues bueno, miren, eh, no supo decirme, no supo decirme. Él lo único que me dijo cuando yo le preguntaba es que hubo muchos aleluyas, que estuvo todo muy bien, mucha gente dijo amén, que los mensajes estuvieron poderosos, pero no podía decirme de qué se trataba. ¿Qué falló allí? Yo no lo sé. Yo no lo sé porque no llegué al punto, pero, pero algo falló, o por parte del predicador o por parte del receptor. Y sí me inclino más a que fue por parte del receptor, de no prestar la atención debida al mensaje. Esto puede pasar cuando una persona está simplemente fijando su atención en otras cosas que no es el mensaje en sí. Evidentemente no va a tener un resultado, no va a poder recordar nada o absolutamente nada o muy poco. Entonces, esta doble vía es importante. Esta doble vía es importante, ¿ok? Para que esta comunicación pueda funcionar. Y para que funcione como es debido, realmente, queridos alumnos, eh, se necesita un mensaje que sea, que tenga vigencia y que esté actualizado. Que tenga vigencia y que esté actualizado, que sea de actualidad. La buena comunicación demanda este tipo de mensajes, demanda esta eficiencia. Esto es eficiencia. Es vigencia, actualidad, renovación, como le quieran decir, validez, poder, ¿ok? Para que las personas puedan comprender. Porque, mire, podemos usar un mensaje como se dice en nuestro argot, recalentado. Pues un mensaje que prediqué en tiempo pasado, pero me piden que predique en este instante, como me ha sucedido en varias oportunidades, y como le ha sucedido a muchos predicadores en varias oportunidades. Predicadores que llegan de visita a una iglesia sin anunciarse, y después cuando ven que está esa figura allí, el pastor le invita a que pase y tome el púlpito para predicar. Eh, Deben cargar un mensaje bajo la manga, y seguramente así es. Porque a mí me gustaba cuando iba de visita o cuando me iba de vacaciones y tenía que visitar una iglesia en algún otro lugar donde estaba, llevar unos mensajes en la Biblia, allí metiditos en la Biblia, para cualquier emergencia o eventualidad que sucedió realmente. Pero aquel mensaje no se podía predicar realmente como estaba allí, como yo lo tenía escrito, como yo lo había concebido hace años atrás. Ahora la situación es otra, y yo tenía que hacer vigente ese mensaje. Tenía que hacer ese mensaje un mensaje actualizado. Entonces, para que el mensaje tuviera poder y llegara con vigencia y actualidad, yo tenía que estar ducho en las cosas que estaban pasando.
La lectura de libros, la lectura de la prensa, el periódico, como se le diga en diferentes lugares. Ahora pues casi periódicos a veces no se ven, casi todo el mundo lee la prensa por internet. Pero es importante hacerlo sea como sea, aún viendo los programas noticiosos en la televisión o escuchándolos por la radio. Eso hace que mi mente vaya actualizándose en muchas cosas, ¿verdad? Voy leyendo, voy adquiriendo conocimientos, actualizando, y eso hace que lo que yo vaya a comunicar, que ya lo hice en tiempo pasado, lo pueda llevar ahora a cabo. Esto le pasa a muchos conferencistas cuando tienen conferencias que han dictado durante toda su vida. Muchas veces estas conferencias son las mismas, solo que cada vez se actualizan y se ponen al día. Y ya cuando usted ve la actualización de este año, ya no se parece mucho a la actualización de hace 10 años cuando se escribió. Así que para que una buena comunicación, ¿verdad?, tenga este efecto, evidentemente tiene que ser vigente y tiene que actualizarse. No solamente ya estamos viendo el público al que se destina, ya no solamente es necesario que sepamos el cómo, el cuándo, el dónde, lo estoy diciendo en ese momento, sino que requiere todo esto: renovación, validez, actualidad. Pero además, esta comunicación debe tener flexibilidad, debe ser flexible entre el emisor y el receptor. Si no hay flexibilidad, si esa está muy dura, ¿ok? No va a llegar a todos por igual. La flexibilidad hace que el mensaje llegue a todos por igual, aunque sean de diferentes culturas, aunque sean de diferentes edades las personas que se encuentran allí. A eso llamo yo la flexibilidad. La flexibilidad. Ser blanda y a la vez ser resistente. Ser blanda y a la vez ser resistente. ¿Ok? Esto es importante. Cuando es muy rígida, cuando es muy dura, ¿verdad? Cuando es muy sólida, no penetra en todo el pensamiento. Probablemente si lo hago con la rigidez de mi conocimiento, entonces tendrían que estar personas como yo para poderlo recibir y entenderlo mejor. Y el resto probablemente no lo comprendería. Así que debo predicar para todos. Debo predicar para todos. Más adelante esto lo vamos a detallar en algunos pasos de este curso. Así que debe ser flexible, debe ser flexible, ¿ok? Debe ser flexible la aplicación. Pero esta flexibilidad y esto eh, nos va a llegar por medio de esa misma respuesta que vamos a tener del receptor. ¿Ok? Nosotros vamos a saber si estamos haciéndolo flexible o no cuando la respuesta llegue a mí. Esta respuesta se percibe mediante lo que decida el receptor en un momento dado, ¿verdad? Después de una excelente conclusión, claro está. Entonces, cuando usted concluye el mensaje, usted puede ver la respuesta de la gente. La respuesta de la gente. A pesar de que también a través o por medio o en el tiempo cuando estoy predicando, cuando estoy dando un discurso, cuando soy un speaker y estoy dando un discurso a un grupo, puedo ver en sus caras si están recibiéndolo o si no lo están recibiendo, si lo están entendiendo o si no lo están entendiendo. Entonces tengo que buscar cómo manejarlo. Cómo manejarlo. Se sabe que tengo mi sermón, mi conferencia escrita, ¿verdad? Pero cuando yo veo que hay algo, yo tengo que buscar la manera de cómo manejar lo que tengo escrito y hacer cambios sobre la marcha para ver
cómo las personas están reaccionando. ¿Ok? A veces es necesario meter una ilustración que no tenía yo en el mensaje. No tenía esa ilustración, pero a veces es necesario pensar rápidamente en algo que pueda ilustrar lo que estoy diciendo para que ellos puedan comprenderlo mejor. De ello hablaremos cuando estemos en el tema de las ilustraciones. Así que tenemos todas estas cosas, pero si estas cosas no se dan, si no hay en la conclusión una recepción, si no vemos que las personas están recibiendo realmente como es debido, eh, y si no estamos alcanzando la atención de este receptor, ¿verdad? Que se puede ver por su deseo de aprender, por su deseo de entender aquellos principios o aquello que le estamos enseñando, entonces quiere decir que durante la predicación hubo ruido. Hubo ruido. ¿Qué son los ruidos? ¿Qué son los ruidos realmente? ¿A qué me refiero cuando estamos hablando de ruidos? De ruidos, ¿ok? De ruidos. Ruidos, lo vuelvo a poner allí. Ruidos antes de pasar a la lámina siguiente. Los ruidos hay que evitarlos. Vamos a empezar por allí, ¿ok? Hay que evitar ruidos. Cuando yo me quedo aquí en mi oficina para poder grabar estos mensajes, tengo que colocar en la puerta, en el lado contrario de la puerta, o sea, en la parte de afuera, un cartel que dice que estoy grabando, que por favor hagan silencio. Las personas que están en mi casa, ¿verdad? Pues ven eso cuando pasan frente y saben que no pueden tocar, no pueden abrir, no pueden hablar cerca de la puerta, porque no tengo un estudio especial, como esos estudios que están hechos como para evitar que los ruidos externos entren. De repente se puede escuchar un ruido de la calle, igual, a pesar de que tengo las ventanas cerradas. Hay que evitar los ruidos en la transmisión durante el mensaje. Durante el mensaje hay que evitar todo tipo de ruido durante el mensaje. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando hay estos ruidos? ¿Qué pasa cuando no se evitan? No se alcanza el interés del receptor y cuando estamos viendo el resultado, cuando estamos escuchando las opiniones o viendo el resultado en la conclusión, vemos que estuvo bloqueado, que el escucha no tuvo interés en lo que estaba escuchando. El público, en su mayoría o una parte de él, no tenía ningún tipo de interés. ¿Ok? Eh, también cuando hay ruidos, es que el predicador utiliza muchos términos teológicos que se le llama, y el autor del libro Kidd los llama, como muchos de nosotros siempre lo ha llamado, lenguaje de Sion. Lenguaje de Sion. Vienen a predicarse lenguajes a una altura académica muy elevada para el público que tenemos. Uno puede estar predicando en una iglesia, y fue mi experiencia en una de las iglesias que prediqué, donde la mayoría, la gran mayoría, casi todos los miembros eran profesionales. Eran profesionales. Mientras yo fui el pastor, el copastor, que hoy en día es el pastor de la iglesia, tenía el cargo de rector de la universidad en aquella localidad. En fin, o sea, teníamos una calidad vamos a decir, de oyentes en un sentido profesionales universitarios. Profesionales universitarios, porque hay todo tipo de profesionales y estos eran en su mayoría universitarios, si no eran estudiantes de la universidad o estudiantes del high school o el bachillerato. Cuando comenzamos a trabajar con misiones indígenas, habían en aquella ciudad mucho pueblo indígena radicado en la ciudad, ¿ok? Gente que había venido
de los lugares donde estaban los asentamientos indígenas hacia la ciudad y se habían establecido allí. Debo decirle que el 30-40% de muchos de estos eran estudiantes universitarios o algunos ya eran profesionales, pero el resto no. Y quizás cuando le digo 30 o 40 estoy exagerando un poco. El resto no era así, a pesar de que a algunos les gustaba la lectura, les gustaba actualizarse, habían quienes ni siquiera entendían muy bien el español. Y otros a su lado, al oído, le traducían, ¿verdad?, en su idioma. Esto era interesante porque veíamos el interés de estas personas cuando escuchaban los mensajes para ellos y como para todos los demás era interesante. Entonces teníamos que hablar en un lenguaje que realmente llegara a todos. En esto consiste la flexibilidad. Cuando se utilizan términos teológicos muy serios, muy académicos, o se usan idiomas bíblicos, ¿verdad? Hay muchas personas que aun cuando sean profesionales no van a entenderlo. Así que tenemos que bajar a un punto donde todos puedan comprendernos, donde todos puedan comprendernos. Así se evita este tipo de ruido. ¿Qué otro tipo de ruido? Algunos predicadores hablan muy rápido o algunos predicadores hablan muy lento. Hay casos en que los predicadores hablan rápido, sobre todo cuando el predicador es norteamericano, tiene lenguaje inglés sureño, ¿verdad? Estilo sureño. Habla muy rápido, pero la mayoría les entiende porque están acostumbrados a lo mismo. Los que hablan rápido entienden también rápido. O tal vez hablan muy lento y se detienen mucho. Hay personas que se detienen mucho. Es como si estuvieran pensando lo que van a decir en el próximo paso. Así que ni hablar muy rápido ni hablar muy lento es conveniente, porque esto produce también ruidos, produce ruidos. También el volumen de la voz debe ser un volumen estable entre alto y bajo, allí un volumen medio, no muy alto ni muy bajo. El volumen alto o el volumen bajo no nos ayuda, aunque no parezca, produce ruido, hablar muy rápido o hablar muy lento. Hablar con mucho volumen, pues, o con un volumen muy bajo. Otra de las cosas es cuando tengo ideas desorganizadas. A veces me pasa a mí. A veces me detengo en un slide de esto y eso que tengo, todo lo que estoy diciendo, yo estoy leyendo, lo tengo escrito. Claro, evidentemente, los puntos, no en los comentarios que hago alrededor. Pero es importante porque uno entonces es como hablar a cantinfladas. ¿Ok? Mis ideas están desorganizadas y no puedo proyectar mis ideas como es debido. Otra de las cosas son los tonos de voz, mis expresiones, ¿ok? Poner aspectos de mi personalidad, de mi cultura, de mi país, que otras culturas no lo van a comprender. Expresiones que se entienden en un lugar pero que no se entienden en otra. El carácter mismo, mi carácter no debe estar, la gente no está obligada a entenderme en mi carácter. Así que debo predicar y debo quitar en la predicación, en el mensaje, en el discurso, ¿se dan cuenta? En el discurso debo quitar todo tipo de mis rasgos de personalidad y carácter. ¿Ok? Debo bajarme a el público en general. Esto no se logra de la noche a la mañana. Usted lo va haciendo poco a poco.
En la medida en que va predicando, en que va enseñando, en que va dando conferencias, usted va a ir cambiando en esa manera de procesar la información. No es que usted va a cambiar su personalidad o su carácter, siempre lo va a tener, pero es que a muchas personas no les llega el mensaje porque su carácter, su tono de voz, sus expresiones, su personalidad producen ruidos y ellos no pueden escuchar bien, no pueden entender bien lo que usted está tratando de decir. Algo parecido a todo esto de las ideas desorganizadas, etcétera, es la incoherencia entre lo predicado y mi vida pública. ¿Ok? No es que yo vaya simplemente constantemente a decir como yo hago. Esos yoísmos no son, no son verdaderamente eh, simpáticos. El yoísmo, el egocentrismo tiene que salir del predicador. Los profesores, los maestros, los predicadores, los conferencistas no deben ser egocéntricos. Sus mensajes no deben ser egocéntricos. Sus ilustraciones no deben ser egocéntricas. Cuando hablemos de las ilustraciones vamos a hablar de esto. Pero salga de ese ego personal, salga de eso tan personal que es el ego y busque proyectarse hacia la personalidad de los demás. Y mucho más cuando usted sabe qué público en su mayoría tiene allí. Porque cuando uno salía y se iba a los asentamientos indígenas, sabía que todos los que lo iban a escuchar eran indígenas. Así que tenía que hablar a ellos según su cultura, según sus conocimientos, según la personalidad de ellos. Mire, era como transformarse. Pero evidentemente esto era algo aprendido de parte de el predicador. El predicador debe ir aprendiendo de acuerdo a el público o a las personas a las cuales predica, le predican. Es importante, es importante comprender y quiero decírselos así, quizás sí me vaya a extender un poco en esto, pero es importante comprender que la predicación de Dios tiene un poder y un alcance cuando sale de la boca del predicador. Puede tener mucho alcance y mucho poder o puede tener poco o nada de alcance y poder cuando ya han sido pronunciadas. Y hay que tener cuidado al respecto. La predicación tiene poder y alcance cuando ya ha salido de su boca. ¿Qué alcance y poder? Vamos a ver qué pasa aquí. Quiero enumerar algunas cosas. ¿Ok? Las palabras, después de haberlas dicho, tienen el poder de incentivar o tienen el poder de desmotivar. ¿Ok? No voy a detenerme mucho en esto para no hacer tan largo este video y muy pesado. Eh, debe, las palabras deben levantar, no derrumbar. Pero pasa eso, puede ser que las palabras levanten el ánimo, un espíritu caído o derrumben mucho más a las personas que escuchan. Las palabras deben curar y no deben herir. ¿Ok? Deben servir para curar y no para herir. ¿Salen las palabras para consolar o para entristecer? ¿Salen las palabras de la boca de un predicador para fortalecer o para debilitar? ¿Para bendecir o para maldecir? ¿Para dar respuesta o para descorazonar? Quitar, quitar la esperanza. ¿Dan esperanza? ¿Dan una respuesta o descorazonan? El Señor usa nuestras palabras para transformar vidas,
transformar vidas. Isaías 55:11 lo dice especialmente. ¿Ok? Isaías 55:11 lo dice. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Isaías 55:11. 55:11. En el cristianismo la predicación es muy importante en los cultos de adoración. Por lo general, esto difiere históricamente de las demás grandes religiones del mundo, que dan énfasis principalmente a los ritos y ceremonias. En realidad, el mundo no necesita de sacerdotes, necesita de heraldos y fieles predicadores. Por eso es importante el hecho de que el cristianismo, a lo largo de su historia, y especialmente entre los grupos evangélicos, se ha caracterizado por la práctica de la predicación de la palabra. Vamos a ver un poco de esta historia. En los tiempos, del Evangelio. Ok, vamos a ver cómo comenzó en los tiempos del Evangelio la predicación. La predicación del Evangelio empezó con Juan el Bautista. El evangelista Marcos dice que Juan el Bautista fue el precursor del Mesías profetizado en Isaías y que es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos 1:1. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y sigue diciendo, así Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Para el perdón del pecado. Más tarde, Cristo dice que la predicación sería de gran importancia en su ministerio, porque fue con este propósito que Él viniera. Vamos a otra parte, a los pueblos, dijo el Señor, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y fue predicado en las sinagogas de ellos en toda Galilea. Marcos 1, 38 y 39. Marcos 1, 4, 11, 4 también lo vamos a ver luego. No existía en los días de Jesús mucha distinción entre la predicación y la enseñanza. Podemos ver que en Lucas 4:15 leemos que Jesús enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos, inclusive por ellos, por los judíos. Enseguida hay referencias. Al hecho de que él había venido para anunciar y proclamar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor. Al principio de su historia, el cristianismo se caracterizó por una fervorosa predicación. Los apóstoles como Simón Pedro, Juan, Pablo, fueron sin lugar a dudas predicadores, así como también lo fue Esteban. La predicación fue encarada con mucha seriedad, como lo podemos verificar en Hechos capítulo 6, versículo 4, que dice, y nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles querían dar a lo largo de sí su esfuerzo por el ministerio espiritual. El ministerio era su prioridad.
Pedro dice a Cornelio en un momento, le dice a Cornelio que el Señor Jesucristo nos ha mandado a predicar al pueblo y a testificar que Él es el que Dios ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Hechos 10:42. A Tito, Pablo declaró que Dios a su debido tiempo manifestó su palabra en la predicación que se me ha confiado por mandato de Dios nuestro Salvador. Tito 1:3. Si la predicación ha tenido una estrecha correspondencia a través de los siglos, desde el tiempo del libro de los Hechos, cuando se plantan las primeras iglesias, hoy en la era moderna, bueno, hasta podemos decir a través de los siglos, porque siglos atrás, pues, años atrás, con los movimientos de avivamiento que hubo en la historia, los grandes movimientos que hicieron renacer el avivamiento del cristianismo, avivamiento que a la cabeza estuvo la reforma protestante como movimiento que allí donde renace la predicación y muy especialmente la predicación expositiva. La, la predicación volvió a ser la tarea principal para los reformadores. Los sermones fueron predicados en el lenguaje del pueblo, en el lenguaje del pueblo. Y, y en ese lenguaje el pueblo entendía, estaba allí, estaba actualizado, era vigente en ese momento. Cosa que no ocurría ni ocurre en la misa. Y la Biblia, sin mezcla de tradición, fue considerada en aquel tiempo la autoridad suprema. Tenemos hombres como Martín Lutero, en ese tiempo Juan Calvino, Juan Knox y otros líderes de la Reforma, que fueron grandes predicadores. Y ellos no dejaron, ellos nos dejaron, perdón, nos legaron una herencia preciosa en cuanto a esto. La predicación ha tenido estrecha correspondencia a través de los siglos, repito, con los movimientos de avivamiento que han habido. Desde aquellos tiempos de Martín Lutero, Calvino y Knox, hasta los tiempos nuestros con Juan Wesley, Jerry Whitfield en Inglaterra, en América del Norte respectivamente, John Wesley en Inglaterra, George Whitefield en América del Norte, respectivamente, cada uno de ellos dos. Los estadounidenses Charles Finney, D.L. Moody, Billy Graham, y otros de varios países, de varios continentes, del continente latinoamericano, suramericano, demuestran cómo Dios ha usado poderosamente sus heraldos en la predicación de la palabra de Dios. Solamente cuando el siervo del Señor es llamado por ese Dios maravilloso que nos formó, que nos hizo para ser sus representantes, sus heraldos, sus embajadores en el ministerio de la palabra. Este siervo del Señor descubre la gran importancia y el valor de la predicación. Solo cuando la convierte realmente en la prioridad de su ministerio. Si no es así, no lo podrá hacer. Solo entonces, solo allí, en ese momento, cuando él se convenza y se convierta a predicar
como prioridad en su ministerio, dedicará él lo mejor de sí mismo para ser un mensajero o el mensajero de Dios para el pueblo para el cual Dios lo ha puesto. Déjame tus preguntas en los comentarios abajo de esta pantalla o envíamelas por correo electrónico a mi email prof.eduardo.torres@gmail.com prof.eduardo.torres@gmail.com o a edutomar@lapalabraDeVerdad.net edutomar@lapalabraDeVerdad.net. También quiero sugerirte que te suscribas y así cuando te suscribas vas a recibir notificaciones de nuevos cursos, talleres, videos, etcétera, lo que publiquemos aquí en nuestro canal de la Palabra de Verdad. Haz clic en el rectángulo rojo para tu suscripción. Haz un clic en me gusta para saber que te ha gustado este video. Y no te olvides de recomendarlos a otras personas. Así que te estaré notificando cuando hayan más videos. Muchas gracias.